Bueno, vamos entonces a iniciar. Los alumnos, pero estaban preguntando, así que seguramente los alumnos de grupos que pertenecen a cursos míos o que están en otros cursos retransmitan el nuevo ID para poder ingresar, ¿no es cierto? Bien, en esta clase tutorial hoy vamos a desarrollar, estamos haciendo un desarrollo integral. Lo veo a Baez, lo espero este lunes, sí o sí, este viernes, digo. Sí o sí, ¿eh? Bueno, en el campo de la gloria, ¿eh? Ahí lo espero, ¿eh? Bueno, no, son alumnos que están por rendir y tenemos justo mesa en este viernes. Bien, para ordenarnos, estábamos desarrollando unas clases tutoriales de todo el programa en sí, no con preguntas aisladas, sino para hacerlo de una manera un poco más sistemática. Entonces nos está llevando un tiempo prudencial. Recuerden, por ahí si hay algún nuevo alumno, esta es la cátedra B, su titular Dardo Ramírez Bracci, el doctor. Nosotros, a través de él, que es el titular de la cátedra, los profesores, tanto el adjunto como los JTP y el profesor adscripto, somos aproximadamente 6 profesores, vamos utilizando el material que se pone de acuerdo y que obviamente pone a criterio el titular de cátedra. Repaso rápidamente los materiales, porque desde la clase anterior pasó creo que 2 o 3 lunes. En primer lugar, siempre se utiliza como libro base el libro de Alfredo Galetti en sus tomos 1 y 2. Quienes han cursado, están cursando conmigo la materia, los veo a Báez, los veo a Castro, los veo creo que también a Luciano Villalba. Van a ver que nosotros permanentemente tenemos otro tipo de bibliografía que vamos ampliando de acuerdo al tema, pero fundamentalmente ellos que ya están en el final de la materia comprenden, tal vez comprendan ahora, la importancia que nosotros le damos a Alfredo Galetti. No solo porque es un libro integral, el que más se acerca a la materia, sino por los anexos. Es un apéndice documental muy importante, donde todos los instrumentos jurídicos más importantes de esta materia están compendiados ahí, independientemente que en el cuerpo del libro, en los capítulos respectivos, se toque el tema. ¿No es cierto, Báez? A ver qué opina ahí sobre los anexos. ¿Le sirve para trabajar los anexos? Sí, sí, profesor, sirve. Como usted estuvo diciendo, los anexos sirven muchísimo sobre el libro y la materia, la cátedra, se refiere, generaliza toda la materia. Si bien con el libro de Brecci generaliza más, sobre todo en el Estatuto de 1815, el de Galetti generaliza toda la materia en general. Perfecto, muy bien. Muy buena apreciación. Lo veo afilado para el viernes, ¿eh? De Báez. Bueno, ¿Estamos, profesor? está perfecto, sí, sé que está haciendo un esfuerzo notable. Con respecto entonces al punto, primero la bibliografía básica general. Hay muchos autores de historia constitucional. Acá uno deja también el libre albedrío del alumno, lo que queremos leer, pero generalmente entonces Alfredo Galetti en principio. ¿Qué más recomendamos? Por ejemplo, el libro de 3 libros, 3 tomos, digamos, de Celso Lorenzo. También tenemos bibliografía específica que vamos a ir compartiendo a medida que vamos desarrollando los temas. Para las primeras unidades, también los 2 libros escritos por el titular de la cátedra, Nociones de instituciones del derecho indiano y sentencias judiciales. Pero eso lo tocamos para la unidad 1 aproximadamente a la 4, que ya estamos terminando el periodo que abarca esos libros. Son libros no para temas generales sobre toda la materia, sino para temas en particular. Bien. Y ahora, el tema del día, donde estamos, inserto en el programa, habíamos superado la Revolución de Mayo, pero en la unidad 4, es decir, las ideas filosóficas
y políticas previas a la Revolución de Mayo. Ustedes saben que los eventos históricos, una revolución, llamada de esta manera, pero no tal vez a veces con un sentido como ustedes pueden ver, a ver, la revolución bolchevique, que cambia todo un sistema, destruye, es decir, aniquilan a la familia del zar, cambian un estado cristiano, ortodoxo, ateo, donde el derecho a la propiedad pasa al derecho colectivo del Estado. O sea, un cambio total, es una revolución. Pero Mayo y nuestro proceso, aunque obviamente se denomina revolución, está también con un camino distinto. O, ¿qué les quiero interpretar? Que la palabra revolución o los hechos y acontecimientos tienen un grado, una amplitud. No siempre se van a dar de una manera determinada. Pero los hechos históricos, como ustedes están viendo acá, lo que denominamos Revolución Francesa o norteamericana, en realidad estamos planteando la independencia en Norteamérica. Pero bueno, este proceso de Revolución Norteamericana o francesa que ven en el PowerPoint, o luego la Revolución en América, evidentemente, cuando suceden esos hechos, hay un acontecimiento previo. Hay circunstancias previas que nos cambian la forma de pensar para que suceda ese hecho en lo económico, en lo social, en lo político. Por eso nuestra materia aplica el método histórico. ¿Se acuerdan que estudiábamos en las primeras unidades, la primera unidad, punto primero, que es la historia y su método histórico, para poder interpretar? Porque no aparece de la nada un acontecimiento. A ver, cuando cae el 3 de diciembre, si no me equivoco, 3 de noviembre, perdón, de 1989, el muro de Berlín, e inmediatamente la frontera interalemana de Occidente y Oriente, y se reunifica lo que quedó de la Alemania, ¿no es cierto?, post Segunda Guerra Mundial, y a su vez cae el telón de lo que se consideró la cortina de acero, es decir, de todas las repúblicas centrales o las naciones de Centro Europa, que estaban bajo el acecho permanente y la dirección de la Unión Soviética, no pasó de la noche a la mañana. Uno no se levantó y cayeron, porque sí, el muro de Berlín, la frontera interalemana y la famosa cortina de hierro. Es un proceso previo que llevó años. Desde la perestroika, no, periodo de tiempo muy corto, pero que a su vez es el detonante de 15 o 20 años atrás, en que la Unión Soviética ya no podía continuar lo que se denominaba la Guerra Fría, en lo económico, en lo político, en lo estratégico. Estaba totalmente atrasada en la tecnología, hasta el punto en la tecnología militar. Entonces, más allá, sí, hasta el día de hoy, lo que heredaron, el arsenal nuclear es importante, pero en el campo de batalla nuevo, de las nuevas tecnologías, estaba muy atrasado. Aparte, es una copia de todo. La copia del transbordador, la copia de las armas que Occidente, o los adelantos tecnológicos que Occidente desarrollaba, la Internet de Occidente, bueno, tiene otro sistema, la Unión Soviética y luego Rusia, siempre con un atraso tecnológico. Esas cuestiones llevaron a esta apertura y retrocesión, podríamos decir, de la Unión Soviética. La caída, desintegración y al proceso que hoy estamos viviendo incluso. Bueno, esto es lo que sucede en la historia. Y por eso, esta unidad, la 4, es previa a lo que se plantea en la unidad 5, que es la Revolución de Mayo. Vamos a ver una serie de factores, de circunstancias. Vimos principalmente ideas filosóficas y políticas, que eran el origen del poder a través de una posición de un clérigo, que es Suárez, y de alguien que no profesaba ninguna religión, aunque venía del calvinismo protestante, pero luego se declara ateo, que es Juan Jacobo Rousseau, que no plantea la soberanía del pueblo. En realidad ambos planteaban la creación
de la comunidad, de la organización de la comunidad. Uno a través de una teoría intermedia donde el poder venía de Dios al pueblo, el pueblo se lo daba al monarca con un pacto de vasallaje, y el otro que el poder político surgía del pacto entre los propios seres humanos, entre los propios habitantes que conformaban esa sociedad política luego. Eso ya lo explicaba, pero desde acá es el punto de partida. Por eso estamos haciendo esta introducción. Causas económicas y sociales. Galetti, por ejemplo, y otros autores van a discutir, van a tener distintas posiciones, pero por ahí son causas importantes, pero no detonantes. No de las que fueron causas importantes. Sí, en las cuestiones económicas se planteaba y se salió del sistema del monopolio, del intercambio entre Europa, mejor dicho, España y América a través del sistema del monopolio por el de libre comercio. Se reclamaba desde América tal vez una visión de un comercio, de una apertura de mayor comercio aún, o de otras banderas. Bueno, eso es toda una discusión que nos va a llevar a posiciones que ahora vamos a ver seguramente tras las invasiones inglesas, la invasión francesa de España, el cambio de posición que España hace de sus aliados, va a cambiar su posición política, y en esa cuestión vamos a ver la apertura de la economía, la apertura de nuestros espacios económicos, o mejor dicho, de nuestras fronteras y espacios geográficos al mercado económico británico, que es distinto. Porque plantear que nosotros vamos a comerciar con los británicos es como plantear ahora el comercio con China. Si ustedes ven la nota de Infobae de ayer o anteayer, van a ver que es ampliamente deficitario, y China nos decía que no iba a comprar esto, aquello y aquello, materias primas, sobre todo insumos y sobre todo cuestiones agrícolas, y ahora no compra nada, porque compra al que más barato le vende. Y nosotros quedamos enganchados en esa dependencia del impacto comercial, político, geopolítico, una visión de un gobierno. Pero para que ustedes vean cómo se van dando las circunstancias. En ese mundo se desarrollaba un cambio en la visión política, económica y social fundamental. Ahí sí se produce una especie de terremoto que va a cambiar todo en Europa, que es la Revolución Francesa. Obviamente la Revolución Francesa va a tener una influencia notable, interesante en nuestros pensadores. Se van a la Revolución Francesa costaron imponer en la propia Francia. Esto hay que tenerlo así, porque se decapitó al rey, pero después Napoleón Bonaparte se puso el cetro de emperador y se casó con una princesa. Entonces, digamos, se decía una cosa y se hacía otra. Francia va a exportar esas ideas en el campo por la vía militar. Y este es acá sí va a tocar un punto fundamental con la diapositiva que está en el final, esta diapositiva que está en pantalla, que es la invasión francesa de España, porque las fronteras de Francia se exportan esa revolución francesa a los otros estados vía militar, vía la agresión militar de Francia a sus vecinos. Al declararse una república, al declararse un sistema que luchaba contra la monarquía, entra en guerra inmediatamente contra Gran Bretaña, contra España. Después España va a ser aliada. Bueno, hay toda una cuestión que te vamos a explicar de España, que va a ir cambiando de bandos, contra las potencias centrales, es decir, Austria, contra Prusia en el norte y Rusia. Todas las monarquías que estaban y rodeaban a Francia van a comenzar a luchar en ese sentido. Y esas ideas de la Revolución Francesa
en esta visión, van a llegar al plata. Y va a llegar la idea también, obviamente, de Juan Jacobo Rousseau. Y luego se produce en los Estados Unidos lo que se denomina Revolución Norteamericana, pero en realidad es un proceso de independencia que va a tener un punto de inflexión en los colonos británicos y en los que nosotros hoy podemos llamar criollos de este lado, pero de aquel lado serían los colonos que son de origen británico, pero nacidos en Estados Unidos, que van a cuestionar cuestiones comerciales. Y ahí va a surgir el proceso de independencia. En este proceso de independencia de los Estados Unidos, de las 13 colonias que van a optar por un sistema político, al principio es una especie de confederación, luego ya por un sistema federal, por una república, por una constitución, las ideas de la Revolución Francesa se plasman en lo institucional. Esto es lo interesante. Mientras que se van a plasmar en las mentes intelectuales, pero va a costar llevar a la práctica en lo institucional. En Estados Unidos se plasma en lo institucional. Ahora un detalle de color. Si ustedes ven, por ejemplo, la película El Patriota, en la que Mel Gibson es director y autor, van a ver que ese proceso de lucha militar, de independencia, se triunfa con el gran esfuerzo de los propios colonos, ¿no? De lo que denominaban ellos el ejército continental, que vendrían a ser lo que en la América española eran las milicias locales. El ejército español estaba desplegado en América con unidades continentales, pero en este caso peninsulares, españolas, y con milicias propias. Se organizaba con los criollos, los pardos, es decir, los esclavos, los urbanos, quienes vivían en las ciudades, y las distintas regiones. E incluso en la zona, cuando estaban los guaraníes, con tropas indígenas. En el caso de los Estados Unidos, como colonia británica, tenía el ejército británico, propiamente dicho, y las continentales, que vendrían a ser las milicias locales, los que nacían en Estados Unidos. Bueno, en esa película ustedes ven que el acento principal lo pone los propios colonos, y al final de esa película, las últimas batallas, aparece el ejército francés. Pero la realidad es que sin Gálvez, el general Gálvez, español, que triunfó en Pensacola y en la Florida, y el apoyo francés que venía desde el Canadá francés, sin el apoyo de esos dos ejércitos, el ejército continental norteamericano no hubiese triunfado. Y esto también marca un ocultamiento en la historia de los Estados Unidos de la importancia de las tropas españolas que ayudaron. ¿Y qué eran esas tropas españolas? No eran más que aborígenes, negros y criollos de México y de América Central, que fueron a luchar en Estados Unidos. Porque Inglaterra, digamos, como estaba perdiendo una gran extensión territorial, Francia y España, sus enemigos en ese momento, apoyaron a los colonos norteamericanos para lograr su independencia. En este esquema, entonces, como influencia, tenemos la Revolución Francesa, como resumen de lo que estamos hablando, en la intelectualidad, en las nuevas ideas políticas de la división de los poderes, de los derechos civiles, de los derechos del hombre, que van a llevar su tiempo. Cuidado, no vayan a creer que los derechos no estaban plasmados en el reino de Indias. Estaban en las partidas y en toda la instrumentación. Pero aquí se fijaba y se daba una mayor precisión. Y se ponía el acento tal vez en esos elementos. Y por otro lado, entonces,
la influencia de la Revolución Norteamericana no va a tener una influencia decisiva en el inicio de mayo del 10. Pero sus ideas se van a plasmar y van a ingresar a través de Artigas con el federalismo. Porque ese Estado norteamericano se va a organizar de una manera de una república federal representativa. Y son los tres elementos claves que nosotros vamos a tomar, más allá de la larga lucha interna de 1810 hasta 1853, para lograr una idea de Estado, una idea de organización. Estuvieron en pugna. No fue un juego de niños lo que sucedió en mayo del 10. Y un rápido gobierno, no. Hubo que luchar mucho tiempo para imponer las ideas. República o monarquía, local o con príncipes europeos, el puerto sobre el interior, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí la influencia de esta revolución nos marca fundamentalmente en lo institucional. Y ahora, esto estamos siempre desarrollando la unidad 4 entre el punto 2 y punto 3. Las invasiones inglesas, que van a tener su importancia fundamental. Hasta ahora vemos que la Revolución Norteamericana y Francesa tuvieron influencias, no decisivas, pero influencias. Ahora las invasiones inglesas van a tener una influencia importante. ¿En qué sentido? En el sistema militar que yo les decía recién. Al producirse las invasiones a la ciudad de Buenos Aires, que a veces nosotros estudiamos en la historia argentina común, como primera y segunda invasión inglesas, cuando sabemos que los ingleses estuvieron, mejor dicho, en conflictos geopolíticos y militares de Inglaterra y España, porque cuando se dan las invasiones inglesas estamos todavía perteneciendo al Virreinato del Río de la Plata, ya se dieron con anterioridad a esto. Y esto es una deformación de la historia, porque si no, recuerden como yo comencé la clase, que los hechos históricos tienen antecedentes, tienen motivaciones. Por eso caemos en un error de creer que la guerra de Malvinas fue un acto de un loco, de que fue un acto aislado. Si nosotros conocemos la historia argentina, vamos a ver fundamentalmente de que... Sí, adelante, Báez. Profesor, disculpe que le corte eso sobre lo que está hablando, lo que usted está hablando ahora es lo que usted dio en la clase sobre que Malvinas tuvo sus conflictos conflicto con Inglaterra mucho antes de la guerra de Malvinas. Hubo, no recuerdo en ese momento, pero hubo alrededor de 7 o 8 conflictos de acuerdo a todos los años que usted fue nombrando. No estoy seguro de qué año, pero hubo muchos acontecimientos antes que la guerra de Malvinas sobre el mismo tema. Claro, exactamente. Desde incluso antes de la creación del Virreinato de la Plata, con la penetración británica holandesa a Colonia de Sacramento, como punto posicional, que fueron expulsados en innumerables ocasiones a portugueses, holandeses y británicos, el intento de ocupación en algunas áreas de lo que hoy es la Patagonia Argentina, y concretamente en Malvinas, 1765, cuando se expulsa a los franceses, y 1770, cuando se expulsa a los británicos de Port Hermond. Días atrás, hace no muy poco, los ingleses celebraron en Malvinas un aniversario más de esa fundación de Port Hermond. Y nosotros, por eso el 10 de junio, tiene una doble partida, un doble acontecimiento. El 10 de junio de cada año vamos celebrando desde 1973 los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. ¿Y por qué el 10 de junio? Porque un 10 de junio de 1770 las tropas enviadas desde Buenos Aires expulsaban a los ingleses de Malvinas.
Y en 10 de junio, pero de 1829, se creaba la Comandancia Político-Militar de las Islas Malvinas. Es una doble fecha que se conmemora y es sumamente importante para nuestros derechos y para recordar la historia de que lo que pasó en 1982, hace 40 años atrás, no fue un hecho aislado, es un hecho que permanentemente está en desarrollo. Y en esta circunstancia se produce las invasiones inglesas a Buenos Aires. En la búsqueda fundamental, en la búsqueda de los británicos de tener un posicionamiento en esta parte sur, desde, por tener trazar unos paralelos desde el Río de la Plata hasta el Estrecho de Magallanes, en esas circunstancias de asentamientos claves para la proyección de su poder político, militar, en la influencia de los pasos interoceánicos, en los espacios geográficos y en la pesca. Hoy en día, a todo eso que dije, desde antaño, se suma la proyección antártica y el petróleo. Así que estos temas que estamos hablando hoy y de estas invasiones inglesas tienen un antecedente y obviamente es una acción en desarrollo porque es más, todavía las apetencias económicas y de recursos estratégicos que tiene el Atlántico Sur, Malvinas, la Patagonia y la Antártica. Todo eso está en juego, no de ahora, desde esa época. Sí, Baez, adelante. ¿Se podría decir que era una estrategia social, económica y militar? Exacto, exacto, exacto. Yo estoy preparando, después les voy a invitar, ahora sobre septiembre, octubre, se van a desarrollar unas jornadas de derecho y en la misma yo estoy estableciendo, o sea, mi ponencia va a ser fíjense, por lo que usted me dijo, Baez recién, los acuerdos de libre comercio impuestos por Gran Bretaña a la América hispánica que se iba independizando, como mecanismo de, digamos, de sojuzgamiento. Entonces, una de las patas que usted dijo, social, en este caso económica y militar. Y hay muchos antecedentes. Lo vamos a ver más adelante con el Tratado de Navegación, cuando lleguemos a 1825, y lo vamos a ver acá, a 4 años, 2 años de las invasiones inglesas. Ya vamos a ver, cuando entremos en la invasión francesa a España y sus consecuencias, acá está la primera acción británica de dominar la América hispánica a través del comercio. Ya lo vamos a desarrollar en minutos. Bueno, las invasiones inglesas, que se desarrollan en esa búsqueda de un asentamiento, además vienen a Buenos Aires por un elemento clave, la recaudación. Buenos Aires funcionaba la capital del Virreinato de la Plata y funcionaba además que la Real Audiencia, perdón, la Real Hacienda. Es decir, sería un organismo de recaudación fiscal en la que toda la recaudación del Virreinato del Río de la Plata estaba en Buenos Aires, se congregaba. Y también se trasladaba la recaudación, cuando no podía embarcarse desde Lima, vía terrestre, la recaudación de parte del Virreinato del Perú, en la Real Hacienda de Buenos Aires. Además de, ya te doy la palabra un segundito, Báez, además de los caudales de la Real Compañía de Filipinas, que en ese momento, como Portobelo ya estaba en la zona de Panamá, en la mano de los piratas británicos que operaban contra la flota española, venían vía Pacífico a los puertos de Lima, desde Filipinas, que era una posesión española, también la recaudación impositiva, y la de los tabacos y otros impuestos. Todo eso estaba en monedas de plata y oro en Buenos Aires. Sí, Baez. Disculpe, profesor, no quería ¿Sí? molestarlo, pero No, adelante, justo, ¿no? Sí. usted estaba haciendo referencia justamente al que querían sustraer
todos los tesoros que juntaban todos los cabildos principales, ¿puede ser? Claro, exactamente, los cabildos, que eso digamos, la recaudación se daba en el territorio a través de los cabildos, y esos cabildos enviaban, hacían la secuencia de Tradición. dar algo para el movimiento del propio cabildo, y luego el famoso quinto real, un quinto, que eran los impuestos al rey. Y eso se remitían a la cabecera de la Real Audiencia, que en este caso estaba en una capital, obviamente, virreinato. Cuando Buenos Aires se establece como capital del virreinato y a través de la superintendencia de Real Hacienda, va a operar entonces la Real Hacienda en la ciudad de Buenos Aires. Y todos los recaudados debe ser llevado a Buenos Aires, y una vez al año, o a veces 2 años, porque depende cómo estaban las cuestiones militares, para poder trasladarlo vía obviamente marítima, ese viaje se hacía desde Buenos Aires, que no solo eran lo que hoy es la República Argentina, estamos hablando desde lo que hoy es Paraguay, lo que hoy es Montevideo, Uruguay, con el gran puerto Montevideo, lo que Pero, hoy es parte de Chile, Bolivia, todo eso, toda la recaudación fiscal salía a través del puerto de Buenos Aires en despachos militares hacia, protegidos obviamente, hacia España, siempre y cuando cuestiones de guerras, que ahora vamos a ver estas cuestiones, sobre todo desde las invasiones inglesas, España va a ser muy golpeada años tras años en la política internacional con la cuestión de Napoleón Bonaparte, que va cambiando toda la cuestión geopolítica. ¿Algo más, Báez? parte de su objetivo entonces eran los tesoros. Parte del objetivo, obviamente, como buenos filibusteros o piratas, tenían una acción geopolítica de tomar un asentamiento, una ciudad importante, y siempre que los ingleses tomaban una ciudad importante, se producía el saqueo. ¿Mm? Del robo, Territorio y tesoro. claro, el robo no solo de toda la hacienda real, que después van a tomar de los caudales, que Sobremonte trata de escapar, porque ahí está la otra cuestión. En la historia lo vemos a Sobremonte como un virrey temeroso, un virrey traidor, un virrey que no quiso combatir, y el virrey estaba haciendo una acción fantástica, porque lo que estaba haciendo el virrey, hay que ver esta otra opción también, ¿no? Otra cara, era llevar los caudales a Córdoba. Y él dejaba de última la ciudad de Buenos Aires en manos británicas, pero retiraba los caudales, tal es así que hoy, Aseguraban. fíjense, hoy mismo sale una nota, porque estamos, claro, hoy es 27 de junio, mire, 27 de junio se produce la primera invasión inglesa, ¿no? A la ciudad de Buenos Aires, no al territorio argentino, como nos enseñan. Fíjense las casualidades. En la nota hoy, por ejemplo, de Infobae, si ustedes miran, van a ver que el título es muy sugerente. Se lo golpea a Sobremonte y dice, y el inglés estaba preocupado. ¿Quién es el inglés? El general Beresford. Porque cuando toma fácilmente la ciudad de Buenos Aires, la preocupación principal de Beresford eran los caudales. Es decir, lo que vos decías recién, la recaudación. Pero en la historia argentina, que se escribe a veces amañadamente, se lo pone a Sobremonte como miedoso, que huyó cuando él iba custodiando los caudales a Córdoba, y en Córdoba iba a generar las milicias para el contragolpe, pero la historia argentina no cuenta realmente quiénes fueron los, comillas, verdaderos traidores que le dijeron a Bereford, mire, el virrey Sobremonte se va por un camino que se llama Real y que se dirige a Luján, que le dieron vaqueanos, él debe estar a tantos leguas de ahí, porque el camino real a Córdoba iba por lo que es hoy la ruta 7, la autopista hoy en día, pero la vieja ruta 7, desde Buenos Aires a Luján, y de Luján torcía a Córdoba. Ese es el camino real, es el camino que llevaba Sobremonte la recaudación. Ahora, nadie osa dar el nombre de esos traidores. ¿Por qué? Porque tiene mucho peso el poder británico en la historia argentina y la dependencia argentina a Gran Bretaña en esos tiempos. Recuerden que en esos 73 días, 60 y pico, no, perdón, 46 días de gobernación británica del Plata, muchos porteños fueron a jurar ante Belfort por la reina británica.
Hay todo un debate sobre esas actas, famosos luego de nuestra independencia, que lo hicieron. Después dijeron, no, yo no estuve, no, yo no fui. Bueno, esas actas es toda una cuestión, ¿no? Muy complicada. Bien, ahora, ¿cuál es el efecto de las invasiones inglesas? Está bien, nos golpean de entrada, toman la ciudad de Buenos Aires, pero se produce, obviamente, la famosa acción de el Liniers, capitán de puerto de origen francés, que va a recuperar con refuerzos desde Montevideo la ciudad de Buenos Aires. Y luego la ciudad de Buenos Aires comienza un proceso de militarización, de creación de milicias. Y acá está el efecto fundamental, ya explico. Y esas milicias van a responder muy bien en las segundas invasiones. Pero el balance de fuerzas para mayo del 10 es clave. Porque antes de las invasiones inglesas, los cuerpos militares estaban conformados por, a ver, las distintas regiones asturianos, gallegos, van a ver que están los famosos tercios asturianos de Buenos Aires, tercios gallegos, o sea, son regimientos de infantería, conformados sobre distintas zonas regionales de España y sus habitantes o quienes habitaban aquí. Con algunas tropas peninsulares, algunas fuerzas específicas del ejército español y, como le decía a ustedes, las milicias. En esas milicias estaban los urbanos de Buenos Aires, que eran los comerciantes, es decir, los que vivían en la ciudad de Buenos Aires. ¿De qué origen? Criollo. Pero eran pequeños, eran pocos. Los pardos. Ahora, con la Revolución de Mayo, surgen las unidades, por ejemplo, de patricios. Las unidades de los arribeños. ¿Quiénes son los arribeños? Buenos Aires. Quienes viven arriba de Buenos Aires, al norte de los norteños, son los arribeños, los cazadores correntinos. Todas unidades con tropas de personas criollas, no peninsulares. Y este es el balance de fuerza militar que el virrey pierde. Está bien, para las invasiones inglesas, la segunda, respondieron perfectamente las defensas. Pero cuando se suceden los hechos de mayo del 10, los cuerpos militares propiamente españoles estaban en inferioridad de condiciones que los criollos, que los superaban en masa. Si hubiese sido al revés, tal vez el virrey hubiese podido resistir militarmente un intento de revolución, que no lo hizo porque, como se dice en la jerga militar, no le daban los fierros, es decir, no le daba el balance de fuerzas. A no tener el balance de fuerza fue por la cuestión de una asamblea, de un cabildo abierto, a ver cómo podía atemperar, cómo podía maniobrar, sino directamente hubiese usado la acción militar, que no la pudo tener porque estaba en inferioridad de condiciones. Entonces ahí sí vemos cuál es digamos, la cuestión clave como influencia de la invasión, obviamente, británica. Pero el punto principal, el punto central, todo muy bueno, sabemos que vinieron las ideas de Francia, que miramos institucionalmente a Estados Unidos, el efecto que produjo las invasiones inglesas, una ciudad militarizada, pero sin la invasión napoleónica a España no hubiese habido 25 de mayo de 1810. Eso es fundamental. Un segundito, voy a atender un... un segundito. Les decía, disculpen, un llamado. Les decía, sin la invasión napoleónica a España, no se hubiese producido no solo
lo llamada Revolución de Mayo del 10 en la Argentina, sino todo el proceso revolucionario en la América hispánica. ¿Por qué? Porque hasta esta cuestión anterior de la invasión no había sublevaciones, no había, sí había planteos en lo social, en lo económico, que esto hablábamos recién del libre comercio, de algunas cuestiones sociales, pero no había un estado de sublevación. Y este estado, entre comillas, de más que de sublevación, de no ni siquiera cuestionamiento del virrey, sino de preocupación y de ver la situación política, que es lo que sucede en mayo del 10, se da con la invasión napoleónica a España. Y acá está la cuestión de el reacomodamiento permanente de España. Cuando se producen las invasiones inglesas, España estaba en un proceso, en un bando distinto al británico. De hecho, que siempre España fue agredida por Gran Bretaña en nuestra región, que es América, cuando estaban las colonias o el Reino de India, porque buscaban puntos fuertes, como decíamos recién, puntos bases, pues la cuestión del mercado, tratar de tomar territorios. Entonces una pelea, hay algunos autores que nos marcan que la guerra permanente de casi 300 años, 3 siglos, entre España y Gran Bretaña, fue global. Y es cierto, no hay escenario en el mundo en que España defendiese sus territorios de los ataques británicos. Por eso muchos historiadores también nos establecen que nosotros heredamos obviamente los conflictos de España. En este caso, nuestra cuota parte es Malvinas, es el Atlántico Sur, que eran zona de disputa de España con Gran Bretaña y ahora obviamente de la Argentina con Gran Bretaña. Y España estaba entonces aliada a Francia contra Gran Bretaña. ¿Qué pasa? En 1799, 1805, se dan distintas batallas en las que la flota española y francesa es derrotada en 2 batallas importantes a manos de los británicos. España va a perder gran parte de su flota del Atlántico, de la flota de los buques del mar, no la flota mediterránea, que continúa su combate contra los británicos en la zona de las aguas de Egipto, etc. Pero, ¿esto qué significa? Que América queda desprotegida y se produce entonces el ingreso de las naves británicas. Por eso estos ataques a Buenos Aires sin una respuesta militar desde América. Y acá entonces se produce un hecho que cambia la ecuación, que es que España, estando aliada de Francia, van a tomar parte de la ocupación de Portugal, la única nación europea, con excepción de Prusia, muy al norte, Europa continental estamos hablando, y de Austria, que no cae en manos de Napoleón. Y Portugal sabemos que siempre fue un elemento útil, por no decir un agente necesario, de Gran Bretaña en la península ibérica. Tal es así que cuando se produce la invasión francesa a Portugal, con el paso de tropas por España, junto con tropas españolas, los barcos ingleses que ayudan a los portugueses inmediatamente embarcan a toda la familia real con rumbo al Río de Janeiro. Entonces se van a establecer durante el resto de las campañas napoleónicas. Pero en este pase de tropas de inocentes,
o de tipo inocente por España, se produce una circunstancia en que las tropas francesas van a ir ingresando al territorio español con un número excesivo. Los españoles comienzan a ver esta cuestión. ¿Por qué tantas tropas? Pero como eran aliados, no podían, digamos, manifestar un enojo, más allá de que desde Napoleón planteaba la cuestión de que las necesitaba, no solo para tomar Portugal, sino para esperar un contraataque español desde el mar, etcétera, etcétera. Y se va a producir un cuestionamiento político interno en España que deviene ya de unos años anteriores, que es la disputa entre el padre de Fernando VII, ¿no es cierto?, Carlos IV, que había abdicado el trono por mal gobierno, que depositaba mucho en su primer ministro, todas estas ideas que nosotros estudiamos como la ilustración o el despotismo ilustrado, estas ideas nuevas que van apareciendo en economía, filosofía, etcétera, etcétera, que se tratan de aplicar y que, además de un mal gobierno en el sentido de un uso permanente de los bienes del Estado en fiestas permanentes, bueno, una cosa que a veces uno estudia, pero lo ve permanentemente en la actualidad, sé que no hay el vilipendio, el mal uso de los bienes del Estado, pasa a través de los tiempos. Y en esa lucha, Carlos IV, para evitar problemas mayores de que el pueblo se subleve y justamente opere la acción de Suárez, ¿qué acción? De que lo considera un tirano y pueda sublevarse, cede, abdica ante Fernando VII, su hijo. Pero luego quiere retroceder y que esa abdicación estuvo mal hecha, él fue presionado por los partidarios de Fernando, quería volver a ser rey de España, Fernando VII le decía, no, usted ya me abdicó, yo soy el nuevo rey, usted está desprestigiado por su primer ministro, bueno, toda una lucha interna. Recuerden que el primer ministro era amante de la reina, o sea, la mamá de Fernando y obviamente la esposa del rey. Y el primer ministro el que no quería quedar fuera del gobierno. Por eso toda esta contracción de Carlos IV. No se me ría, es la verdad histórica. Bueno, ¿qué pasa? Muy inocentemente, Carlos IV le pide a Napoleón que interceda. Napoleón va a interceder y le va a decir, yo voy a zanjar, voy a ser el árbitro, ¿dónde voy a solucionar el problema? Los invito a todos ustedes, al rey padre que había abdicado, a su esposa, al primer ministro, a Fernando VII y toda la familia real a Francia. Vengan a Francia, yo los espero y vamos a solucionar el problema de este aliado querido de España. Bien, la Casa Real completa va a España, a Francia, van a Bayona, que es un pueblo posterior ahí, pasando las montañas del lado francés, y Napoleón no estaba. Entran todos en el castillo e inmediatamente cierran la puerta y los colocan prisioneros. Ya te doy la palabra, Báez. E inmediatamente Napoleón activa el proceso de ocupación de España y coloca como rey a su hermano. Sí, Báez. Profesor, se me activó automáticamente. Pero sí, Perdón. precisamente estaba pensando en ese tema de que Napoleón se avivó, fue muy astuto, empezaron eso, reunió a todos, los encerró y dejó a su hermano en el trono. Claro, y acá se produce un acontecimiento en el que España entonces va a ser en principio ocupada por Francia, y acá opera la cuestión de lo que habíamos estudiado, porque en pantalla ustedes tienen las consecuencias políticas de lo que estamos hablando, se quedan sin el rey, un rey que ocupa el terreno. Pero ¿qué hacen los españoles? Se quedan de brazos cruzados. Bueno, el ejército español va a resistir, va a tener batallas, pero a partir de un proceso que se inicia con los acontecimientos que Goya después los pinta el 2 de mayo de 1808
los fusilamientos de Madrid, en el que la población civil española se subleva en toda España. Y los alcaldes, hay un alcalde de una localidad que se llama Móstoles, muy pequeña, cerca de Madrid, pequeñita, donde el alcalde dice, más o menos así, no hay rey, viva el rey, yo gobierno por el rey. Y se comienzan a crear el proceso de las juntas de gobierno. Esto es un tema importante, importantísimo, porque esto deriva en la Revolución de Mayo. Esto es el talón de Aquiles que suele haber en los cursos y en las mesas libres. El proceso. Porque acá, si no se interpretaron el pensamiento de Francisco Suárez sobre el gobierno, el poder viene del rey al pueblo. El pueblo se lo da al rey con un pacto de vasallaje. En 3 circunstancias ese pacto de vasallaje se rompe. Circunstancia 1, natural. Muere el rey. Muere el rey, o el rey queda incapacitado, obviamente tiene que haber otro rey. En este caso, el rey abdicó en el hijo. Punto 1. Número 2, el rey se convierte en tirano. Genera en el pueblo la resistencia a la opresión. Antecedente del artículo 36, segunda parte, hoy de la actual Constitución Nacional. La resistencia a la opresión que tiene el pueblo de la nación. Y la tercera opción es cuando haya una fuerza mayor, un hecho fortuito, una circunstancia que impida que el monarca reine, que es esta que hablábamos con Baez recién, en la que la casa real es capturada y el rey es prisionero. En esas 3 vertientes, el poder retrocede al pueblo. Y acá comienza el proceso de la revolución. ¿Sí, Baez? Profesor, eso es lo que usted estaba hablando hace un respecto. Ellos no querían que esa noticia llegara al Virreinato de Río de la Plata, que al fin y al cabo llegó el 14 de mayo, si no estoy, si no estoy errando, pero para que no haya una revolución interna en el Río de la Plata, puede ser. Claro, sí, las noticias llegan con posterioridad. Atento, en principio, recuerden que no había flota española, porque ya había sido ni tráfico comercial en ese momento, atento a las cuestiones de guerra. Recuerden que España estaba enfrentada militarmente a Inglaterra, entonces no había un tráfico comercial común ni militar, salvo algunas pocas unidades navales. Entonces, esta noticia tardó mucho en llegar. Y Casi 2 luego años. el cambio de posición, porque acá va a rotar, acá, vamos a explicarlo el proceso de la Junta, pero también el proceso de rotación que hace España. Porque España, hasta antes de este hecho, era aliada de Francia y enemiga de Gran Bretaña. Y acá rota. Va a cambiar, obviamente. La España ocupada enfrenta a Napoleón y enfrenta en principio sola, con lo que tiene, con su población y con su ejército que resiste. Muy al sur, acá están las brillantes hazañas de un entonces oficial joven que luego va a ser el libertador de América. En Arjonilla y en tantas batallas con los franceses, donde comienza a surgir un militar de estirpe, algo distinto. Me estoy refiriendo al entonces coronel, anticruzo coronel, porque va a llegar a coronel por todas estas acciones, ¿no es cierto?, en el que muy joven y por las acciones de batalla es ascendido. Estamos hablando de José Francisco de San Martín, que se va a cubrir de gloria también en el ejército español en estas batallas de resistencia. Pero en el proceso político esto sucede. Los pueblos, los alcaldes de las distintas regiones de España, de las distintas provincias de España, en España precisamente estamos hablando todavía, comienzan a formar juntas. Entonces el alcalde de tal localidad dice, bueno, el rey está preso, viva el rey. De ahí surge el término que ustedes ven en sus libros, Fernando VII el deseado. ¿Por qué el deseado? El deseado porque todo el pueblo español luchaba para que vuelva al trono. Entonces ese alcalde tomaba
el gobierno en sus manos, pero por su rey depuesto, preso, para volverlo a poner. Y esta era la famosa retrocesión del poder que estábamos explicando en esa teoría filosófica de Suárez. Y en este proceso, particularmente, esos alcaldes comienzan a relacionarse y a tejer una vía de acción conjunta. Porque recuerden que la resistencia española fue una resistencia de lo que se denominó guerra de guerrillas. El ejército español al sur de España, centro-sur, muy al sur, sí combatía convencionalmente con tropas. Y siempre ahí se destacó San Martín con ataques certeros, cortos, acciones tipo hoy podríamos hablar de fuerzas especiales, es decir, de golpe rápido de mano y se retiraban. Y esto sucedía todas las noches. Los franceses tenían terror, porque en la localidad que sea, un español venía y lo apuñalaba. Un español incendiaba un lugar donde estaban las tropas. Es decir, tenían hostilidad permanente. ¿Y cómo se organizaba esa hostilidad? A través de esos alcaldes, que todo en forma subrepticia, en forma, digamos, oculta, se iban relacionando en la acción de resistencia no militar. Pero en lo político, ellos gobernaban en tanto y en cuanto su rey esté preso, y gobernaban por su rey. Y todas esas juntas pequeñitas comenzaron a reunirse en juntas, y así surge la Junta Central de Sevilla, y luego en una corte, en la Corte de Cádiz. La Corte de Cádiz, donde va a ser más amplio, y donde se va a invitar, y acá lo que decía Fariña con la noticia, va de Fariña, invitar a todos los pueblos de España, y España se entendía desde la propia España no solo la península ibérica, sino América, Filipinas, el norte de África. Eso era el mundo hispánico. Y en esas cortes se trataba de reunir entonces a todo el mundo hispánico. Recuerden que era sobre el territorio, se va a hacer Cádiz, que fue prácticamente la franja sur contra el Mediterráneo, que es cuando llegan esas noticias que Báez decía hoy en el Misteloc, en la zona nuestra, España ha caído. Claro, porque el ejército convencional estaba arrinconado contra el Mediterráneo y en Cádiz. Pero en ese mismo momento se comenzaba un proceso de la Corte de Cádiz, en la que se discutía quién iba a ser el regente del rey, es decir, las autoridades alternativas. Lo que diríamos hoy un gobierno no en el exilio, porque estaba en el propio territorio español, pero un gobierno de emergencia. Y acá comienzan algunas disputas allá en España, y que luego va a ser aprovechado por Castelli en la representación. Porque en el apuro, imagínense ustedes, el ejército francés ocupando, yo podía llamar como alcalde a una especie de votación, vamos a votar para seguir gobernando por el rey, me pasaban por las armas los franceses. Entonces, subrepticia sigue y votamos por el rey, ¿me entienden? Este es el proceso en el que a veces se discutía si eran verdaderos representantes, si habían sido elegidos. Bueno, ¿qué es lo que le dicen allá en España y luego a Cisneros acá? Muerto el rey, o en este caso, prisionero el rey, usted no tiene más mandato. Es decir, claro, el presidente ha sido puesto fuera de acción, en este caso, perdón, del rey, entonces, quien fue nombrado por la representación política. Esto va a tener su respuesta, después lo vamos a ver en el cabildo abierto. Pero entonces, esto, señores, es la consecuencia principal de lo que nosotros después estudiamos como
la Revolución de Mayo. Y que sucede en el la invasión a España fue un cambio político. Entonces, parece sobre española, y acá vamos a ver esta cuestión económica que hoy yo les decía. Cuando España comienza, y como Inglaterra, en todos sus conflictos, de, de, no sangre, pero salió a otro. Eso es Inglaterra, calculado. Claro, perfecto. Vamos. Demoró muchísimo el ejército británico para marcar el contra por los ejércitos para comenzar la ofensiva. ¿Y qué pedía? Un aliado desde el punto de vista británico, que necesite las colonias de América abran sus puertos a los que todas las colonias puedan comerciar entre la almirante española traída de Manchester, una renda tejida en Catamarca. La Catamarca era mucho más cara, porque era hartazo ahí con los chinos, señores. Somos tan genios que queremos salir a los chinos. Aproximadamente en mayo del 10. Por eso hay un autor que se llama Moreno que dice mayo, Revolución Inglesa. Porque ¿qué iba a hacer Cisneros? Cisneros, por este dictamen y por lo que ya los efectos que estaban produciendo, no iba a renovar el libre comercio con Inglaterra. Iba a clausurar. Entonces, si Cisneros seguía en el poder, se terminaba el negocio de los británicos. Toda una teoría que es muy interesante de este autor. En esas jornadas de derecho, el doctor Saade, que da derecho político en esta facultad, va justamente, porque ya estuvimos coordinando distintos temas los profesores, a hablar sobre esta cuestión. Va a estar interesante. Después yo lo voy a invitar y a través de las agrupaciones o de los cursos míos, justamente Saade está por desarrollar extensamente toda esta cuestión de esta acción británica y de los comerciantes. Bueno, volvemos a nuestra acción, a España. Fíjense lo dinámico y todo lo que sucede para la revolución. En este cuadro de situación, entonces, luego de que se abren los puertos, ingresan los productos, ellos pueden comerciar, es decir, tener sus pingües negocios, entra el ejército español, británico a España, para comenzar, junto con los españoles,
la contraofensiva que hacia 1812 va a prácticamente liberar todo el territorio español. Este periodo, entre el inicio de la invasión napoleónica y el último soldado francés que cruza los Pirineos, se llama, en la historia española, Guerra de la Independencia. No confundir con justamente un periodo que arranca en el nuestro como Guerra de la Independencia. Si nosotros leemos un libro de historia española, cuando hablan de Guerra de la Independencia se están refiriendo a este periodo de España, la España continental que luchaba por su independencia, que estaba sojuzgada por Francia. Bueno, ahora sí, vienen estas noticias, nos ubicamos como si fuera digamos, como es una ficción del barco, el Mistelot, bergantín, con la noticia, ¿no es cierto?, de encima periódicos antiguos. Recuerden ustedes que todas las noticias que llegaban eran, imagínense hoy que estamos en la época del WhatsApp, en el instante, uno realmente entra en YouTube, en los medios de prensa, y puede ver las imágenes de lo que está sucediendo en Ucrania prácticamente en tiempo real, tomado por un civil o por alguien, y que lo sube a la red, ¿no? O sea, las noticias son prácticamente en segundos. Ahí pasaban meses, 6 meses. ¿Qué trae este barco? Distintos periódicos antiguos. Y sobre esos periódicos, gacetas, diarios, boletines, información. No era un barco de correo oficial, así que eran material impreso en inglés y material impreso sobre todo en español, de diarios españoles, que traían las noticias. Invasión napoleónica, caída de León, las tropas españolas resisten en la zona de Cádiz, entonces España ha caído. Imagínense los titulares, ¿no? Tremendos, tipo crónica de esa época de los diarios que venían. Entonces eso causa todo un efecto. Y ahí surge entonces esta cuestión del cabildo abierto de mayo del 10. Vamos a hacer acá un pequeño corte, porque ya estamos en la unidad 5, y vamos a revisar el chat, atento que nuestra coordinadora de franja, la señorita Guadalupe, está con un problema técnico de micrófono. A ver si me pueden ayudar. Si solucionaste, Guadalupe, ¿me puedes leer? ¿Y ahora? Ahora te escucho. Ahí Sí, está, sí. volví. Creo que era el Bueno, internet. Tuve que reiniciar varias veces. bueno, fíjate si tenemos algo en el chat No, que nada, hay. ¿Nada? no, Bueno, nada. Era por el tema del micrófono nomás. correcto. ¿Se entendió de lo que están presentes? Si no retocamos algo, son cuestiones, si no ya entramos al cabildo específicamente. Son 7:32, vamos a dar unos 10, 15 minutos más, hasta las 8 menos cuarto aproximadamente, puede ser. Vamos a ver hasta las 8, porque tengo unos temas. Sí, profe. Perfecto. Bueno, si no hay entonces algún otro tema, digamos preguntas, a eso me refiero, o cuestionamientos, vamos a ingresar a la unidad 5. La unidad 5 tiene 3 puntos específicos. El primer punto es el punto central, que lo denominamos el cabildo abierto. Pero ya vamos a hablar ahora al respecto, ¿no? Cabildo abierto. Vamos a recordar incluso qué es un cabildo, cómo funciona, para qué interpreta. Luego hay un segundo punto que ya es la normativa primigenia que surge de las nuevas autoridades, de quienes asumen el gobierno. Y por último, este punto nos marca las divergencias. Es decir, yo no quiero usar a veces la palabra grieta porque es muy vulgar y muy, digamos, pero ustedes entienden rápidamente con lo que les digo, con decir grieta. Ya desde el mismo instante de mayo del 10 se produce una visión distinta. Distintas visiones, o dos visiones hacen distintas sobre la conformación del Estado, sus fines, sus objetivos, su organización, su constitución. Comienzan en el mismo seno de la Junta de Mayo. Y el punto de este tercero es clave: divergencias en el seno de la Junta.
Dos maneras de ver lo que va a ser la revolución. En este caso, personalizado, y acá comenzamos las personas, las personalizaciones. De ahí llevemos con una línea de tiempo hasta la actualidad y vamos a ver los distintos contendientes que se van a ir dando en la historia argentina. Y los problemas, como yo le decía recién, allá, de libre comercio, no libre comercio, economía cerrada, economía abierta, economía protegida, que es planteada por la, digamos, audiencia de Buenos Aires, que es planteada en la junta que se va a dar en la Asamblea del 13, que es planteada en el Pacto Federal por Ferrer, que es planteada en la Convención Nacional Constituyente de 1853 y que al día de la fecha no tenemos una resolución. Bueno, esto también nos marca, previo al inicio de la cuestión del Cabildo Abierto, porque acaba de haber un quiebre, obviamente, con la institucionalidad española, con el rey. Pero desde ahí, 1810 hasta 1853, que se conforma o termina de conformarse el proceso con la nuestra política. ¿Cuál es nuestro norte? Hablamos norte, lo usamos de una manera metafórica, es decir, ¿queremos un Estado industrial o agrícola? ¿Un Estado dependiente o nacionalista? ¿Un Estado independiente o dependiente? Y bueno, si ustedes ven la unidad 5, sobre todo las 6, 7, 8, 9 de nuestra materia, van a ver cómo nuestros dirigentes están en un proceso revolucionario, pero no se animan a declarar la independencia, siempre cuidando su cabeza, tratando de buscar posicionamiento. ¿Y si traemos a este príncipe? ¿Y si traemos a este otro príncipe? Y otro no, y con este otro príncipe. O sea, siempre pensando en alguien extranjero para mandar, nunca en algo nacional, siempre con problemas de personalismo, de egoísmo. Señores, 43 años llevo organizando un Estado. Después nos preguntamos hoy en día por qué el Estado argentino es lo que es, o por qué la República Argentina vive los vaivenes que vive entre el número 1 y 2. Acá estamos hablando Saavedra y Moreno, las dos figuras principales de la Junta de Mayo. Uno tenía una idea hacia el oeste y el otro hacia el este, o uno al norte y el otro al sur. Una total disociación. Bueno, no quiero seguir hablando con un ejemplo moderno o actual, pero esto nos plantea un problema permanente de disociación, no entre dos enemigos políticos, dentro del mismo bando político o dentro de las mismas ideas. No es nuevo. Hay una vieja frase que dice: nada nuevo hay bajo el sol. Se usaba para todos estos problemas políticos en Roma, desde Roma, miren. Y nosotros entonces, nada nuevo hay bajo el sol. Todos los problemas graves que tenemos derivados de nuestra institucionalidad, lo venimos lamentablemente padeciendo y estirando. Algunas cosas se solucionan o se solucionaron, otras no. Les recomiendo, no para la materia en sí, pero para su biblioteca algún día, La Argentina Inconclusa, así se denomina, Argentina Inconclusa, ya les digo el autor. Si ustedes googlean, porque me surgió ahora recién, no lo tenía referenciado, pero por estos detalles, que creo que es bueno, ahora vamos a hacer un breve tiempito, hay 5 minutos y voy a buscar en la biblioteca acá. La Argentina Inconclusa es un libro fantástico. Se me mezcla Bunge, por un lado, como autor, que creo que es él, y Juan Archibaldo. Ahí está, perdón, perfecto. Juan Archibaldo Lanús. Sí. Perfecto, bueno. Sumamente fantástico ese libro.
Este libro de la Argentina inconclusa nos marca, está escrito desde abarca el periodo histórico desde la Junta de Mayo hasta el 2015. Ustedes ven capítulo por capítulo y van a ver todas estas divergencias, estos problemas. Por eso se llama la Argentina inconclusa, porque mientras no superemos, o sea, al final de todo, él hace un capítulo específico donde pone todos los debe, es decir, todo lo que tenemos que superar. Y desde 1810 hasta el 2015, ese libro habría que actualizarlo los años que faltan hasta la fecha, que dice ahí no se solucionó todavía, marca todo lo que padecemos y todos los problemas que tenemos. No solucionar. Me van a guardar unos segundos porque voy a conectar a la red eléctrica al equipo antes que se agote la batería. Un segundito. Bien, vamos ahora entonces a ir desarrollando en estos minutos que nos quedan el Cabildo Abierto de mayo del 10. En principio, ¿se acuerdan ustedes qué es Cabildo? Es decir, saben qué es el Cabildo, pero ¿cómo funcionaba el Cabildo? Recuerden que en la ESA Buenos Aires vamos a hablar las autoridades, vamos a describir el cuadro de situación política de Buenos Aires. Esto se va a ir dando en las distintas capitales hoy de América, sobre todo Buenos Aires, Lima, Caracas y México. Son 4 capitales de virreinato. Luego van a haber ciudades importantes como militares, me refiero a Montevideo, Plaza Fuerte Militar. Luego van a haber ciudades importantes, cabeceras de gobernaciones, como Asunción, Santiago de Chile, Capitanía, Quito, ¿cierto? Puebla, en México. ¿Por qué doy este nombre de ciudades? Porque son las ciudades principales donde va a estallar la cuestión esta, así como llegó el Misteló con la noticia de Buenos Aires, se va difundiendo esta noticia en esas zonas importantes. Ahora bien, institucionalmente en Buenos Aires la figura de primer orden es el virrey. El virrey es la autoridad institucional que gobierna sobre todo el vasto virreinato del Río de la Plata, que agrupa las actuales naciones de Argentina, Bolivia, Paraguay, las partes del río Uruguay, Santa Catarina y Río Grande del Sur, hoy Brasil, Uruguay, les había dicho, y gran parte de Chile. Eso es el virreinato del Río de la Plata. Más de, o casi 9 millones o 8, dicen algunos, kilómetros cuadrados territoriales de tierra. Un espacio geográfico inmenso. Pero a su vez el virrey es gobernador de lo que es la gobernación de Buenos Aires, o la superintendencia de Buenos Aires, técnicamente en el virreinato, que abarcaba a Buenos Aires, la Mesopotamia, Santa Fe, ¿no es cierto?, como una región. Eran 8 superintendencias o 8 grandes provincias dentro de ese virreinato. A su vez el virrey, como cabeza institucional, presidía la audiencia de Buenos Aires. Y no era, porque el cabildo tenía sus autoridades, pero como el cabildo realmente en una ciudad virreinal, el virrey podía asistir a las funciones del cabildo. Ahora, ¿cuál era? Entonces, ahí ya describimos la figura política principal. Pero la figura o la institución colegiada política local era el cabildo, que representaba a los intereses en contraposición al virrey, que los intereses del rey y de toda la región. ¿Vieron cómo se van a superponer las cuestiones? El cabildo, ¿cómo funcionaba? ¿Se acuerdan? El cabildo funcionaba con una elección que se organizaba los 1 de enero de cada año y que por un año se conformaban los cabildantes con las dos figuras principales, el alcalde de primer y segundo voto, luego si los regidores, ejecutores
una cantidad de funcionarios que se adaptaban a la importancia política y económica de la ciudad. ¿Cuánto, a ver, cabildantes tenía la ciudad de Corrientes? Muy pocos. 3. No 3, tenían un alcalde de primer y segundo voto, pero me refiero a los regidores, 3. ¿Cuántos regidores tenía Buenos Aires? 24. México, 24. Lima, 24. ¿Por qué? Porque eran ciudades virreinales de una gran importancia. Y a una ciudad muy pobre como Corrientes, 3. Entonces ustedes ven entonces la adaptación que se tenía en estos funcionarios. Pero el cabildo tenía una forma de funcionamiento, no llamemos anormal, llamemos de excepción. La cuestión que no estaba en el funcionamiento normal. En el funcionamiento normal, el cabildo reunía a los vecinos electos ese 1 de enero y solamente ellos formaban la corporación que se reunía para, obviamente, establecer las ordenanzas, las cuestiones judiciales, el ordenamiento de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando había cuestiones de conmoción, cuando había cuestiones de hambruna, de guerras, de situaciones, surgía esta acción de lo que ustedes tienen en pantalla del cabildo abierto. Entonces se ampliaba ese cabildo a una asamblea en la que se incorporaba los que tenían calidad de vecino. ¿Se acuerdan? Casa poblada, vecino, propiedad, familia sentada en territorios. Ellos podían integrarse. Por eso, fíjense que la placa dice, tiene un carácter revolucionario. ¿Por qué carácter revolucionario? Porque va a cambiar el gobierno. Si no hubiese cambiado el gobierno, no hubiese tenido un carácter revolucionario. Que aparenta un Congreso General y se invita a los vecinos. Fíjense que los vecinos son 4.000. O sea, en la ciudad de Buenos Aires aproximadamente 4.000, otros autores hablan de 4.500, son las personas que podrían haber asistido, a las que habían que haberle invitados. Se invita a 450 y asisten 251, como dice ahí. ¿Por qué asisten 251? Porque los patricios van a distribuirse. Ahí está el balance de fuerza que yo le decía hoy, que fue fundamental, el balance de fuerzas criollas, se distribuyen, no pueden hacer nada las fuerzas peninsulares, y entonces van a ver, cuando se aproximan a la plaza, a la que hoy se llama Plaza de Mayo, la famosa plaza más importante de la ciudad en ese momento, van viendo y pasan los que estaban complotados o los que tenían ideas de cambio. Los que estaban como voto seguro del virrey no pasaban, por más que traían la esquelita de invitación, había miles de problemas y el piquete no pasaba, o sea, no pasaba de los controles militares. Y así se sucede entonces este cabildo, que tiene una cuestión excepcional porque funciona como abierto. Van a hablar obviamente cabildantes, pero también van a hablar vecinos del común y vecinos importantes y de otras corporaciones. Por eso habla un eclesiástico como Lué, por eso habla el representante de la audiencia, que vamos a explicar por qué. ¿Se acuerdan ustedes de la audiencia Bolivia II? ¿Qué era la audiencia? La audiencia representaba al rey. Real, Audiencia y Cancillería. Recuerden que la audiencia tenía el sello real. El virrey no tenía el sello del rey. Era como el rey, pero quien manejaba la representación y cuidaba los bienes del rey, cuando hablamos de bien, hablamos de manera extensa, ¿no? El orden jurídico, el cumplimiento de la ley, la buena costumbre, la institucionalidad, era la audiencia. Que entonces, fíjense, la audiencia en toda la ciudad donde la revolución triunfó, como Buenos Aires, ¿qué pasó con la audiencia? La audiencia quedó fiel al rey. Por eso Villota, funcionario de la audiencia, uno de los votos que tenemos que estudiar para esta materia,
fiel al rey. Por eso la audiencia en Buenos Aires va a ser el primer organismo que va a ser suprimido, porque era pro rey, pro defensa del virrey. Cumplió su deber, ¿cierto? Como representante y defensor de los derechos del rey, de la soberanía real en ese momento. Bien. Ahora, esta doctrina, o mejor dicho, ¿cuál era el cuadro antes de entrar al... Esto es interesante, total, después tenemos otra clase el próximo lunes para desarrollar ya los votos, pero me despido brevemente con una apreciación de, de los hechos. Por ahí los puedo marear un poquito, pero es un cuadro, acá lo tengo escrito a mano, ¿no? ¿Qué fuerzas? ¿Cómo se van a orientar? Lo que nosotros podemos llamar partidos. Cuando hablamos de partidos, no tiene la estructura de un partido político actual. Ya ni siquiera los partidos políticos hoy tienen la estructura de lo que se estudiaron como partidos políticos en el siglo XX. Son agrupaciones, hay mucho fraccionamiento, pero los partidos políticos o los partidos, cuando se desarrollan esa acción, o facciones, son apelaciones para tratar de denominar a un conjunto de personas social, en lo económico, en lo político, en una forma, a ver, por ejemplo, si Báez es republicano y Aragón y Persíncula que estamos en pantalla somos monárquicos, no vamos a poder hacer una facción o un partido, porque obviamente Báez va a ser republicano, va a opinar distinto. Yo voy a decir, viva el rey, quiere una sola persona, y va a decir, no, la división de los poderes, o sea, no se puede dar esa ¿Diferencia de ideas, profesor? ¿Cómo? Diferencia de ideas. Claro, exactamente. Entonces se agrupan y así surgen los partidos políticos, con la agrupación de personas que tienen las mismas ideas que van a conformar luego un acta programática, esto llamamos modernamente, sobre el siglo XIX-XX, con una comunidad de ideas, plataformas políticas, económicas, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta etapa vamos a hablar de partidos a un conjunto entonces de personas que tienen ideas aproximadamente similares. El Partido Patriota, pueden anotar. ¿Quiénes están en el Partido Patriota? Saavedra y Castelli. Saavedra y Castelli tratan de llevar un proceso que podemos denominar hacia la independencia. Eso podríamos considerar. ¿Lo podríamos poner a Moreno ahí? Lo podríamos poner a Moreno ahí, si queremos. Pero ahí ya vemos que en esta, como estamos agrupando, vemos ya la diferencia de Moreno con Saavedra en la operatividad de esas ideas para esa pretendida independencia. Cuidado, decía Saavedra, autogobierno, porque ahí estaba el problema. Cuando comencemos a ver los votos, vamos a interpretar que la Revolución de Mayo no surge con la idea de ser independiente, surge con la idea de un autogobierno. Porque si vemos algunos autores nos van a decir, fue perfecto. El virrey no tenía mandato porque el rey fue, el virrey de Buenos Aires estamos hablando, por Cisneros, porque el rey fue capturado. Entonces su mandato cesó. La comunidad política de Buenos Aires, que sería el cabildo, toma el mando por un autogobierno. ¿Para defensa de qué? De estos territorios de la propia Francia. ¿Está bien o no la idea? Está perfecta. Políticamente. Nadie planteaba ya la independencia. Ese es un proceso posterior. En ese momento fue el autogobierno. Porque ese virrey no tendría ya el aval o la representatividad de una autoridad que está en mandato. ¿Y por qué ese autogobierno? Para disciplinar, para cuestionar, para tener, esto, como decía, por ejemplo, Paso, como hermana mayor, tener el resguardo ante una posible invasión francesa. Sí, porque si Napoleón caía a España y podía cruzar el Atlántico, cosa difícil porque estaba todavía Gran Bretaña peleando, pero si cruzaba el Atlántico iba a venir por estos territorios. Entonces algunos ven incluso la Revolución de Mayo como una defensa de un autogobierno contra los intereses franceses.
Todo esto es opinión de los autores. Por eso tratamos otra vez, vamos a ese primer partido patriota. Después hay una línea que podríamos colocar conciliadora, que trataban fundamentalmente estos conciliadores en que el gobierno se ceda al cabildo, que esta sería la línea un poco con un carácter transitorio, sin dejar de ser una dependencia de la corona española, pero con una idea de autogobierno. Esa sería la corriente de Saavedra, esa línea conciliadora, podríamos decir una manera. Y una línea metropolitana, ahí estaría Paso, con eso que estuve hablando yo, metropolitana por Buenos Aires, ¿no? Que es la continuidad de la administración española, perdón, esta es la línea metropolitana o de los realistas, es la que continúe la administración española con el virrey asociado a la audiencia bajo la égida del Consejo de Regencia que se estaba dando en España. Entonces ahí vemos enfrentados tres ideas, básicamente tres facciones, tres grupos. Pero Galetti nos describe a su vez, él nombra, por ejemplo, un grupo de los españoles. Los españoles que son funcionarios que van a entrar en este agrupamiento metropolitano, realista, digamos, de que siga el virrey asociado a la audiencia, en resguardo y digamos en gobierno, hasta tanto y en cuanto recupere Fernando VII, pero este mismo grupo español está dividido con otro grupo, con los comerciantes de la plaza, es decir, de Buenos Aires. Los comerciantes españoles de Buenos Aires ven la posibilidad del cambio del autogobierno para volver a ¿qué? Al libre comercio con Inglaterra. Porque para el comerciante, pues español o local, tiene otra visión. Y esa visión en el libre comercio era fundamental. Ellos compraban los géneros y seda francés, inglés, lo que fuere de Europa, y lo distribuían después puertas adentro de todo el virreinato, a un precio sideral. ¿Lo compraban barato y lo vendían caro, profesor? Un precio sideral. Entonces, recuerden ustedes, si estuviéramos en el barrio, quiero ser académico, si estuviéramos en el barrio diríamos, Buenos Aires es una ciudad perdida en el fondo o sea, allá, en el final, en tal parte del mundo. ¿Por qué decíamos esto? Porque Lima era la capital más importante, Asunción luego, Buenos Aires comienza como gobernación, pero el Río de la Plata, imagínense, el puerto de Buenos Aires, ¿estaba habilitado para el comercio y el tráfico? No. Porque todo el comercio entraba por Portobelo, luego bajaba a Lima, y Lima por vía terrestre. Imagínense cómo los costos aumentaban. Buenos Aires era el fin del mundo, aunque tenía el río y el mar, pero por ahí no venía el comercio, porque estaba clausurado. Por eso Buenos Aires ya toda esa época tenía una relación ¿con quién? Con los contrabandistas, con las flotas de contrabando holandesa, francesa, británica, que comenzaban a ingresar productos vía contrabando. De la noche a la mañana, Buenos Aires invierte su posición y es cabecera de todo, porque se comienza en la capital de ser la última ciudad del virreinato de Lima, allá perdida, pasa a ser la capital de un nuevo virreinato, donde su puerto se habilita en el comercio directo con España. Entonces invierte, Lima queda con un poder político, Buenos Aires aparece con un gran poder político y toma entonces todo su territorio. Entonces esto es lo que va, como decía, el comerciante compraba en el puerto de Buenos Aires y después distribuía a través de la red de comercio. Cuidado, esta acción no fue
deliberada de la ciudad, deliberada o, digamos, buscada por la propia ciudad de Buenos Aires. Esta acción fue creada y buscada por el propio rey de España, Carlos III, porque en su enfrentamiento con los ingleses que le iban a tomar este territorio necesitaban una ciudad fuerte. Al ser capital y el lugar estratégico que tenía en ese momento Buenos Aires, pasa a ser la ciudad fundamental, asiento de las fuerzas militares, de la economía. Entonces, ¿me entienden? En geopolítica, uno desplaza una ciudad para ser capital a un centro en el que está cuestionado limítrofemente con otro. Entonces, desplaza todo su poder, todo el poder. La geopolítica no solo el poder militar, los tanques, hoy en día, o en ese momento la fuerza, los cañones, los caballos, ¿no? Es la economía, es la población, es la cultura. Entonces, desplaza toda esa acción. Buenos Aires desplaza un nuevo centro político que no solo era Lima ya, sino la ciudad de Buenos Aires. ¿Me entienden? Por eso, por ejemplo, modernamente, Alfonsín pretendió trasladar la capital a Carmen y de Patagones, ¿no es cierto? Viedma, Carmen de Patagones. ¿Por qué? Porque pretendía desplazar geopolíticamente la nación argentina. ¿A dónde? A la Patagonia. Al sur, digamos. Claro, a la Patagonia, al centro geográfico. Por eso Brasil desplazó en su momento de capital como Río de Janeiro a Brasilia, allá perdido en el centro del Brasil, porque llevó todo el desplazamiento geopolítico brasileño para tomar el centro y tomar la Amazonia. Por eso es geopolítica, ¿no? Eso pensó Carlos III cuando creó el Blindaje de La Plata, y obviamente Buenos Aires fue sumamente favorecida. Bueno, entonces para el comerciante, más allá que era español, peninsular, le convenía que se vaya el virrey y que se abran los puertos al libre comercio. Este es el otro grupo que, muy bien, todo esto los autores traen, pero Galetti, bueno, vieron que Galetti escribe mucho, va hablando, en alguna parte de cuando llegamos a esta parte de 1810, va a establecer estos grupos, sobre todo esto del español, él lo denomina después innovador, a este grupo que yo le decía patriota por la independencia. Ahí lo va a poner fundamentalmente a Moreno, que son los abogados y médicos, y los comandantes patriotas, por ejemplo, de las unidades criollas que defendieron la invasión inglesa. Ese es el denominado grupo innovador. Y después, bueno, el grupo conservador son los funcionarios de la colonia, los funcionarios de los distintos organismos que pretenden entonces Defender las posesiones médicas en sí, América. sí, no, pretende defender sus cargos en principio, pero sobre todo la estructura real y la soberanía real del rey, sin cambios. Porque cuidado, el autogobierno, cuando surge en mayo del 10, Saavedra, la independencia se logró 6 años después. Nadie en mayo del 10 decía, somos independientes fuera de España. No, la conformación de una nacionalidad surge con posterioridad. El proceso de maduración para ser nación y ser una cosa distinta a España, no ya un organismo o una parte, surge con posterioridad, no en ese momento. Cuidado con ese detalle. Por eso, ese autogobierno, esa visión, es, desde el punto de vista conservador, es conservar todas las estructuras. Y del autogobierno, que sería Saavedra, es cambiar al virrey para que, o sea, un cambio institucional, pero sin cambiar demasiado. ¿Está? Esa es la visión. Bueno, vamos a frenar aquí la clase de hoy y vamos a continuar el próximo lunes desde esta diapositiva, perdón, sí, esta es la parte final, que es ya el debate del Cabildo Abierto. Entonces, le tengo que explicar el plan de acción del virrey, cuando esta noticia se difunde y les piden el Cabildo Abierto, que él pensaba, y luego lo sucedió en el Cabildo Abierto, para desarrollar entonces la unidad. Bien, ¿alguna pregunta final o entonces dejamos para el próximo lunes? ¿Seguimos? Bueno, Lunes, Faría. pero no aprendimos el viernes.
¿Cómo? ¿El viernes nos rendimos? Ah, perdón, espera, perdón, no nos confundamos. ¿Quién está hablando en este momento? Mayra Cardoso. Ah, Mayra Cardoso. Bueno, un segundito. Quienes son alumnos de la extensión Montecaseros, obviamente el viernes los espero, 13 horas, en el lugar de siempre, todos ahí para el examen, ¿no es cierto? Ahora, esta clase tutorial, a eso me refiero, Mayra. A ver cómo era, vos sabés que me confundí todavía, te decía yo, Galarza, te decía el otro día. No, es Cardoso. Bueno, Mayra Cardoso. Cantero. Cantero. Bueno, no Cardoso, el próximo lunes tenemos la tutorial. Esta tutorial, digamos, sigue. Pero todos ustedes, lo veo a Persínculas, te veo a vos, lo veo a Baez, estaba Castro. ¿Y cuáles van a ser las preguntas del viernes? No. ¿Tiene una ayuda, profe? Una ayuda, una. Yo supongo que una va a ser las discusiones. No sé. Eso hablemos en el grupo WhatsApp por separado. No mezclemos. Persícula también quiere saber. No avivemos, entre comillas, y sigue punto suspensivo. Silencio, tranquilo. Bueno, los espero, eso por el grupo WhatsApp. Vamos dialogando. Te pregunto que no va a preguntar. No, miren que esto está todo grabado, por favor. Por favor. Sí, todo esto queda en las redes. Mi jefe me va a echar de la cátedra. No. Está todo dentro de lo previsto. Bueno, a los alumnos de Casero los espero el viernes sí o sí. 13 horas, ya saben. Hay directiva específica por afuera de la clase. Bueno, con relación a esto, entonces, ¿alguna pregunta, consulta? Si no, vamos a ir cerrando a ver nuestro contacto. En el chat al menos no hay ninguna consulta, doctor. Bueno, entonces estamos lo que pasa es que todos estos alumnos que están acá presentes ya recontra conocen esto, están acá digamos, para hacer presencia, marcar que estudian, están deseosos. Exacto, están repasando para el examen. Exactamente. ¿Le estamos acompañando, profesor? Exactamente, muy bien acompañando, muy bien. Le falta poquito ya. Bueno, nos vemos en Caseros el viernes y los que continúan la tutorial el próximo lunes acá, en este mismo horario por el ID que nos dan. Bueno, cerrá Guadalupe todo. Entonces. Dale, doctor, muchas gracias y bueno, vamos a subir esto y éxitos a los chicos que rindan ya este viernes. Bueno, gracias. perfecto. Saludos. Muy bien. Hasta luego, doctor, y hasta luego los chicos. Bueno, hasta luego.